Nos vamos inmediatamente entonces con la señora Lacouture para hablar del futuro de las relaciones entre las empresas norteamericanas y Colombia bajo un gobierno de Donald Trump. Doña María Claudia, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un placer estar aquí con ustedes y con todos los oyentes de la W. Históricamente Colombia procura tener una relación bilateral, es decir, que no importa si gana un demócrata o un republicano, las cosas siguen. Pero Colombia no había tenido nunca un gobierno de izquierda, un gobierno progresista que ha trazado líneas, no diría rojas, pero sí ha trazado líneas precisamente con Estados Unidos y con políticas que corresponden al presidente Trump. ¿En qué cambiarán las cosas? Pues básicamente se mantendrán las mismas temáticas que se han venido dando a través de los años. Lo que pasa es que tomará prevalencia las temáticas relacionadas con migración, con seguridad y con comercio. Y también tenemos que mirar cómo fue la relación Colombia-Estados Unidos en el momento que el presidente electo Trump fue presidente, donde veremos unas líneas pues muy claras de extensión de esa presidencia. Por ejemplo, hay un tema muy claro, y es que para el presidente Trump las relaciones internacionales tienen una visión transaccional, y esa visión transaccional con Colombia está muy relacionada con la reducción de la producción de drogas y el control del flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y ahí va a haber una prioridad con Colombia, donde definitivamente los intereses de los dos presidentes, el presidente Trump o el presidente Petro, son diferentes. En algunos temas los objetivos son los mismos, pero la forma de alcanzarlos son diferentes, y eso puede generar pues unas divergencias importantes. Uno de los temas principales de la campaña de Donald Trump fue aranceles. Aumentar aranceles, que es la manera, como él dice, podría bajar impuestos en los Estados Unidos. Ya le dijo a México que si no hay un arreglo, hay 25% o más de aranceles. ¿Qué le pasaría a Colombia, o cómo ve usted el tema de aranceles y qué repercusiones podría tener en nuestro país? Sin duda hay una relación complementaria entre Colombia y Estados Unidos, diferente en algunos casos entre México y Estados Unidos. Colombia es un importador de productos relevantes para Estados Unidos y al mismo tiempo somos exportadores de productos complementarios. En este caso yo creería que el acuerdo comercial tiene el potencial de mantener el comercio y la inversión entre ambos países en un estado de relativa estabilidad. Incluso en el comercio de posibles tensiones políticas entre el presidente Trump y Petro. Sin embargo, también hay que trabajar en propuestas que generen esa complementariedad. Claudia, la perdimos. La escucho perfecto. Quisiera retomar un poco el tema en la línea de Félix sobre los aranceles y lo que podría ocurrir con la negociación o relación Petro-Trump. Y es sobre el tema de los TLC, Tratado de Libre Comercio. Los agricultores, diferentes grupos y áreas de nuestro país han alertado sobre la necesidad, incluyendo el gobierno y el presidente Petro, de negociar esos tratados, renegociarlos, para favorecer mejor los intereses de los colombianos y de los agricultores. ¿Cuál cree usted puede ser, en el marco de ese eventual acercamiento y renegociación, lo que podría pasar? Pues ahí entraríamos en un proceso que hoy, como se mencionaba anteriormente, no es solo que el interés del presidente electo sea de renegociar, sino que el Congreso de Estados Unidos dé el aval para hacer esa renegociación. Y teniendo en cuenta que el Senado es republicano y que la Cámara pues, se perfila también con una mayoría republicana, pues puede pasar que se dé un proceso que apruebe la renegociación, teniendo un acuerdo comercial que es favorable para Colombia. Sería un error hacer esa solicitud. Colombia hoy presenta unas ventajas importantes con una estabilidad jurídica basada en ese acuerdo comercial que le da unas limitaciones a Estados Unidos en algunas barreras que efectivamente al entrar en una renegociación pues estaríamos desmejorando esas posibilidades. Hoy estamos viendo que si bien la propuesta del presidente electo Trump de América Primero
prioriza la protección de industrias y empresas estadounidenses que se consideran que son críticas para la seguridad nacional, Colombia, con el acuerdo comercial, pues efectivamente no hace unas importaciones significativas de estos sectores, lo que limita la vulnerabilidad que pudiéramos tener bajo el acuerdo comercial. Por lo tanto, refuerzo que sería un error esa solicitud en las condiciones, pues obviamente, de el Congreso actual, que puede entrar de Estados Unidos, como también de las políticas nuevas. Sin embargo, él lo repitió varias veces en campaña. Él hablaba de mínimo 10% a todas las importaciones, todas, no dejaba ninguna por fuera. ¿Él tiene alguna vía distinta al TLC para hacer o aplicar ese incremento o dejar ese 10% para todos los productos que quieran ingresar? Si lo hace como algo genérico, como algo general para el planeta entero, ¿eso no termina entonces sumándose a lo que esté acordado en el tratado? Puede hacerlo para aquellos productos que entren dentro de una sustentación de seguridad nacional, como fue el caso del acero en su momento, en el anterior gobierno, donde Colombia efectivamente paga un arancel, pero la repercusión sobre Colombia es mucho menor que otros países, teniendo en cuenta que los productos que nosotros exportamos no están relacionados con ese proceso de seguridad nacional. ¿Qué sucede? Que si establecen esas medidas, pues no puede ser un universo indefinido de todas las partidas arancelarias del 10%, porque Colombia cuenta con un acuerdo comercial que limita esas barreras unilaterales. Y en los casos de generales, como el caso del acero, pues serán productos en los que Colombia no tiene unas exportaciones importantes, que no tendrá esa implicación que puede aplicar a otros países, como es el caso de México. Doctora Lacouture, una de las grandes banderas de Gustavo Petro ha sido el tema climático y esta propuesta de él de la acción climática por deuda externa. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, ¿puede tener acogida esta propuesta de Gustavo Petro? ¿Puede avanzar él en esa propuesta de esa deuda por acción climática? Pues realmente no mucho, porque el presidente electo Trump ha mencionado que él va a eliminar todas las regulaciones ambientales que se consideren onerosas, o también que limiten el proceso de la extracción de fuentes fósiles nucleares, con el fin de reducir los costos energéticos internos en Estados Unidos. Para Trump, el tema de medio ambiente y esa transición energética no está en las prioridades, y definitivamente se dará un punto de diferencia con el presidente Petro. El tema aranceles, pero otra vez a nivel global. ¿Qué implicaría que eso se imponga y que él genere esa tensión de aranceles a grandes potencias, a Europa, en fin, a los que sí tienen una relación que sería más compleja con el asunto? ¿Qué implicaciones, imagina usted, podría tener eventualmente a nivel global? Una tensión comercial importante, un desencadenamiento de las cadenas globales de valor, mayor énfasis en la distancia geopolítica que la distancia geográfica, y por supuesto puede terminar en unos costos, aumentando costos a los estadounidenses. Ahí entra una oportunidad para Colombia, que como hemos desarrollado desde la Cámara Colomboamericana un estudio sobre dónde están las ventajas comparativas reveladas de nuestros productos con China y con otros productos de otros países, encontramos que tenemos en 108 productos ventajas que nos permitirían competir en caso de que esto suceda. Hablando de esos estudios y esos análisis que ustedes hacen en la Cámara, en realidad cuando usted va a Washington, y de pronto cuando fue en las últimas semanas que ya estaba hirviendo esto de la elección, ¿qué ambiente hay para Colombia dentro del Partido Republicano y el grupo político de Trump? Es un ambiente mucho más pausado, si se puede decir. Efectivamente, la construcción de esa política y ese relacionamiento bipartidista va a ser uno de los focos importantes del gobierno del presidente Petro en Estados Unidos, en recomponer mucho parte de las relaciones con algunos republicanos que efectivamente ven a Colombia como aliado de Venezuela, como aliado de Cuba, y donde tocará hacer todo un proceso de mejoramiento de la relación. Doña María Claudia, gracias por atendernos, y pues entiendo las dificultades, pero
desear que se mantenga en el mejor ambiente las relaciones, que se genere empleo, que el intercambio crezca y que por supuesto haya un ambiente entre las dos naciones al nivel que siempre ha deseado Colombia. Muchas gracias y estamos seguros que de su mano esas empresas norteamericanas van a seguir a gusto en nuestro país. Muy amable. Muchas gracias, Julio.